Buenas tardes y bienvenidos al World Dairy Expo del 2023. Este seminario, ¿Cómo debo tratar los casos de mastitis?, es patrocinado por Progressive Dairy Publishing. Nuestra presentadora hoy es la doctora María José Fuenzalida, profesora asistente, salud y manejo de ganado lechero en la Universidad de Wisconsin, Campus River Falls. En este seminario, la doctora Fuenzalida discutirá los principios fundamentales que deben considerarse para el tratamiento de la mastitis. Se hablará en profundidad sobre la importancia de identificar el patógeno causante de la mastitis antes de decidir qué tratamiento antimicrobiano se administrará a las vacas, además de otros temas que se discutirán a profundidad en este seminario. La doctora es profesora asistente de salud y manejo de ganado lechero en el Departamento de Ciencia Animal y Alimentos de la Universidad de Wisconsin River Falls. El enfoque de su programa de investigación es la mastitis y la calidad de la leche. La doctora tiene una amplia experiencia enseñando y capacitando a una gran variedad de audiencias. Les quiero comentar que los miembros del Registro Americano de Científicos Animales Profesionales, ARPAS, pueden obtener crédito de educación continua. Quisiera pedirles también silenciar los celulares. Sin más por el momento, vamos a darle la bienvenida a la doctora. Gracias. Vamos a comenzar. Yo sé que hay 15 minutos para que ustedes hagan preguntas. Si quieren hacer las preguntas e interrumpirme en el medio de la presentación, por favor háganlo para que esto sea bien dinámico, ¿ok? Ok, ya como me presentaron, voy a hablar acerca del tratamiento o cómo deberíamos tratar los casos de mastitis clínica. Ahí está. Los objetivos para esta presentación son, voy a repasar algunos conceptos básicos para que cuando entre de lleno a hablar acerca de cómo podemos tratar los casos, ustedes también puedan entender todo lo que les estoy hablando. Quiero también que entiendan los aspectos fundamentales para el tratamiento de la mastitis bovina. Hay muchas cosas, hay muchos detalles que obviamente no voy a hablar acá, pero voy a tratar de hablar de lo más general, lo más importante. ¿Okay? Y finalmente aprender algunas estrategias para reducir el uso de antibióticos en granjas lecheras. Esto lo he leído en un artículo y encontré que era una frase fenomenal, porque ahora todo el enfoque para el tratamiento de la mastitis es solo tenemos que tratar los casos que se benefician del tratamiento antibiótico o antimicrobiano. Durante la presentación voy a hablar más acerca de cuál es esa definición, cuáles son esos casos, pero en general es el enfoque. Nosotros ya no podemos tratar todos los casos y por diferentes razones. Una de ellas es esta. El público en general, cuando ve las explotaciones de granjas lecheras, tienen una concepción errónea acerca de cómo es que se están tratando a los animales. Piensan que se tratan a diestra y siniestra, como se dice. Lo cual es parte de nosotros, que nosotros entendamos que es nuestra función de hacer cambios en las granjas para poder también educar a la gente, decirle no, nosotros realmente estamos abocados a hacer cambios, porque a la gente le importa y porque finalmente ellos son los cuales van a comprar nuestro producto, la leche o queso. Estos son, digamos, los factores más importantes que están asociados con el tratamiento antibiótico, que son los síntomas de la vaca, y obviamente que voy a hablar mucho más de esto durante mi presentación. El microbio, yo digo potencial ahí porque dependiendo de la técnica que se utilice para la identificación del patógeno, podemos tener una idea del tipo de patógeno, pero quizá no vamos a saber el nombre y apellido. Después, los factores relacionados con el microbio. Hay patógenos que causan mastitis que tienen una virulencia increíble, que pueden, una vez que entran a la glándula mamaria, se quedan ahí y no hay forma que el animal los pueda eliminar por sí mismo o con cualquier terapia.
como hay otros microbios que es más fácil eliminar, incluso la vaca misma lo puede eliminar. Y factores relacionados con la vaca que a veces van relacionados con si la probabilidad que ese animal va a ser tratado o no, digamos cuántas veces o cuántos años el animal ha estado produciendo y si el animal ha tenido alguna u otra caso de mastitis en su historia. Todo eso son cosas importantes que están asociadas con el tratamiento de la mastitis. Los aspectos fundamentales. Estas tres cosas son lo que voy a hablar con voy a enfatizar muchísimo en esta presentación. El primero, la severidad. El segundo, identificación del culpable o la bacteria que causa la mastitis. Y tercero, la probabilidad de éxito que tengamos si es que estamos pensando en utilizar un tratamiento antimicrobiano o antibiótico. Pero primero los conceptos básicos. Voy a hablar de tres cosas. La importancia de la detección, qué significa que una bacteria sea gram positiva o gram negativa, y cómo se categorizan las bacterias que causan mastitis. Y voy a hablar de esto básicamente porque a pesar que todo el enfoque de esta presentación es tratamiento antibiótico de casos clínicos, tenemos que entender que el tratamiento en sí es parte de un programa, en este caso un programa de control, ¿okay? No es lo único. En términos de detección, cuando estamos hablando de la mastitis clínica, las granjas tienen que hacer el despunte, se tiene que sacar ese primer chorro de leche para poder encontrar los casos de mastitis clínica. Si esto no se hace, es muy difícil pensar que se va a poder establecer o desarrollar un programa de tratamiento antibiótico que sea adecuado y exitoso. Y como lo digo ahí, que las rutinas de ordeña estén basadas en la puntuación de estos casos, que cada caso clínico que se encuentre sea registrado, que la persona que está haciendo la ordeña sepa, ok, encontré un caso clínico, la leche se ve como anormal, pero también la ubre se ve como media inflamada. Entonces, que eso se registre. Ahí hay esa foto es increíble porque tuvimos tanta suerte, sabíamos que esta vaca tenía mastitis, pero en el momento en que el lechero le sacó o hizo el despunte, se puede ver en el piso el coágulo de leche. Es muy bonita esta foto para cosas educacionales, obviamente no es muy bueno para la vaca porque pobrecita, pero para que ustedes vean, esa es la vaca, la ubre o la glándula mamaria no tenía ningún tipo de inflamación, era solamente la leche que se veía normal. Y ese es un ejemplo buenísimo. Ok, perdón, dime. Yo voy a hablar un poco después, más adelante, sí, pero la pregunta es buenísima, pero voy a hablar de la severidad y después si es que no he contestado tu pregunta, ¿qué acerca me dice? Ok, hablamos de la detección es muy importante, tengan eso en mente. La segunda cosa, porque siempre se hablan de bacterias que son gram positivas o gram negativas, especialmente si estamos si en las granjas se está haciendo cultivos en granjas, ¿cierto? Donde se tienen placas. Esto es importante porque generalmente yo lo hablo y me da la impresión que todas las personas lo saben, pero es muy interesante porque la diferenciación entre gram positiva y gram negativa tiene que ver básicamente con las características que tienen las bacterias en la pared celular, en lo que las cubre por fuera. Y eso, o sea, y aquí yo menciono muchas cosas, el lipopolisacárido, el péptidoglucano, eso son cosas características de las bacterias, digamos, las gram positivas, por ejemplo, tienen muchísimo del péptidoglucano y tienen esto también en la pared. Las gram negativas tienen más de esto. Entonces, que ellas tengan diferentes proporciones de estos componentes hacen que algunas se vayan, digamos, a teñir rosada o morada, que es lo que generalmente, por eso uno dice gram positivo o gram negativo. ¿Okay? ¿Y por qué es importante saberlo? Por la identificación. ¿Okay? Por ejemplo, algo importante. Bacterias como el micoplasma, que
es una bacteria contagiosa que ningún granjero que sus vacas la tengan, no tiene pared celular, lo que significa que no se tiñe. No, el punto es, si usted quiere identificar todas las bacterias de la mastitis, solamente tiñéndolas, por decirlo así, no las vamos a encontrar todas, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Okay? Lo otro está relacionado también a la elección del antibiótico, y esto no es para que el granjero tenga que hacerlo solo, o la persona que está encargada del manejo lechero. No, o sea, el veterinario es la persona que va a decir, yo creo que este es el antibiótico más adecuado, pero igual vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Y la resistencia antimicrobiana, porque mucha de la forma en que una bacteria va a perder la susceptibilidad a un antibiótico en específico es porque causa daños o modificaciones de las paredes celulares. Solamente eso, pero quería mencionarlo porque creo que es importante. Y ahora la tercera parte, las bacterias que causan la mastitis, ¿cuáles son? Porque de nuevo es muy importante para los programas de control en general. Tenemos de origen contagioso y ambiental. Contagioso es básicamente, el mejor ejemplo es Staphylococcus aureus. Y ojalá que se vea ahí, pero aquí lo que hice fue, en una placa de cultivo, escribí Staphylococcus aureus, y la forma que tiene de crecer es que crea como un halo de inhibición, o sea, todo ese agar se llama agar sangre, y la bacteria cuando crece básicamente utiliza la sangre que está ahí, que ha sido como un agar, que es un agar, y metaboliza todo eso es lo que tiene alrededor, el nutriente que tiene, creando ese halo donde ya no hay nada. Muy característico, muy bonito para las presentaciones y para enseñar a hacer. Ok, y después tenemos las ambientales, están en el ambiente, por todas partes. El mejor ejemplo siempre para mí, y la mayoría de ellas son gram negativas, no todas, es Escherichia coli. Está en todos lados. ¿Okay? ¿Por qué es importante saber eso? Porque dependiendo del tipo de bacteria, también está el tipo de transmisión. Y también la transmisión está muy asociada al éxito que va a tener una terapia antibiótica. La de origen ambiental están en todos lados, como dije anteriormente. O sea, si no se puede controlar que el ambiente alrededor del animal esté limpio, o que el animal esté limpio cuando las pezoneras se vayan a colocar en la ubre, vamos a estar expuestos a esto. Vamos a estar expuestos a muchos patógenos que están en todas partes, en el barro, en las heces, que se le van a pegar a los pezones de la vaca y que pueden terminar en la leche o aumentar la probabilidad de que esa vaca tenga mastitis. Después está la de origen contagioso, que de nuevo el mejor ejemplo siempre es Staphylococcus aureus, que están en la leche, se transmite de leche de una vaca que está contagiada a una vaca que de alguna u otra manera entra en contacto con la leche de esa vaca. ¿Okay? Y hay unas que están en el medio, que no son muchas, pero como uno de mis temas de investigación cuando estaba haciendo mi doctorado era hablar acerca de esta bacteria que se llama Klebsiella, siempre me gusta mencionarla. Ella es una gram negativa, está en el ambiente, pero se han visto en un reporte, en un artículo científico donde vieron que a veces se podía comportar como de manera contagiosa. ¿Por qué? Porque la pudieron aislar de las pezoneras y también la aislar en la misma granja de una vaca. Entonces entra la pregunta, ¿cómo es que este patógeno que es ambiental estaba en la pezonera, pero también está en la vaca? Pero bueno, esto para que ustedes lo tengan en consideración. Entonces, como dije, el tratamiento antibiótico es muy importante en un programa de control, pero siempre es necesario que uno sepa cuál es el problema, qué está causando la mastitis. Porque sí, uno puede ir y decir, vamos a utilizar este antibiótico en específico para los tratamientos, pero si no sabemos que la causa es, digamos, que tenemos una proporción o una incidencia importante de casos que son causados por un Staphylococcus aureus, entonces nunca vamos a poder solucionar el problema.
Y para este caso, para Staphylococcus aureus, antibiótico no funciona. Pero es como un ejemplo. Hay que tener eso en mente. Siempre hay que tratar de entender cuál es la causa. Ahora vamos a hablar de los aspectos fundamentales, como les dije anteriormente. La severidad es la primera. En una investigación que se hizo en el año 2013, si mal no me equivoco, se vieron o se obtuvo información de 51 granjas aquí en Wisconsin. Y se pudo caracterizar la mastitis clínica en base a los síntomas clínicos que se observaron en las vacas. Y se observó o se pudo categorizar en leve, moderada y severa. La leve era solamente la leche, se veía normal, coágulos, como le mostré en la foto. Ese era el mejor ejemplo. La segunda, moderada, en donde la leche se veía normal, pero también se veía que la glándula mamaria, el cuarto, estaba inflamado, que había dolor, que se veía rojo, los signos de la inflamación. Y la severa, que básicamente las tres, pero que el animal a nivel sistémico está afectado. El animal tiene fiebre, el animal se ve deprimido, el animal se ve deshidratado y el animal no está comiendo. Y la proporción de eso se estimó también. Para los severos son 5 a 15%, moderados 20 a 35% y leves de 50 a 75%. Ahora, para responder la pregunta que se me hizo anteriormente acerca de cuál sería el problema, o sí, digamos el problema de solamente hacer el despunte una vez por semana en una granja, todo va a depender de cuál es el nivel de células somáticas, cuántos casos de mastitis clínica se detectan, porque si tú me dices que ya se detectan más de los que generalmente uno estimaría se deberían detectar, obviamente que tú no estás estimando correctamente cuántos casos a la semana tienes. Entonces todo depende. ¿Hay un problema en la granja con mastitis? ¿Sí o no? Obviamente siempre se recomienda el despunte, no solamente porque se detecta mastitis, pero también es una parte fundamental para el estímulo que el animal necesita para la bajada de la leche. Es fundamental, porque le agrega periodos, segundos que tú necesitas tener en total para que la estimulación sea lo mejor y el ordeño sea adecuado. Tendría que ponerme a calcular cuál es la probabilidad, pero yo te diría todo depende. Siempre. Dígame. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta es si es que se considera que la estimulación de un robot es similar a la estimulación que se obtiene en una granja convencional donde no hay robots. Entonces, yo diría que sí. Yo diría que sí. Realmente no he leído ningún artículo científico que haya probado que la estimulación es diferente, ya que la estimulación que produce la bajada de la leche no tiene que ser necesariamente táctil, también puede ser algo auditivo, pero cuando el animal entra al robot, también, aunque no sea una persona, también está la máquina que le van a empezar a limpiar los pezones al animal y todo eso. O sea, hay una estimulación y obviamente que el animal sabe que va porque empieza a escuchar. Entonces tienes toda la estimulación táctil y auditiva, que son las dos cosas básicas que inducen. Ok, la importancia de la severidad. Cuando empezamos a hablar de los aspectos fundamentales, la severidad es importante, ya que generalmente nosotros reclasificamos la leve y moderada como una.
¿Por qué? Porque eso generalmente nos dice a nosotros, el problema de la mastitis está localizado. Sea que solamente la leche esté afectada o la glándula mamaria, pero está localizado ahí. En la severa ya no está localizado en una ubre, digo, en una glándula mamaria. En la severa ya el animal completo está afectado, lo que significa, como vemos acá, que el tratamiento ya es diferente. El animal necesita un tratamiento de manera, por razones éticas y también de salud. El animal necesita que o se le empiece a dar una terapia de fluidos o antiinflamatorios o tratamiento antimicrobiano, lo que sea que se haya establecido por el veterinario, pero necesita una terapia inmediata. Ahora, si es leve y severa, se entiende que sí se puede esperar. Se puede esperar porque uno necesita saber cuál es la identificación de la bacteria que está causando la mastitis para saber qué tipo de antibiótico se va a poder dar. Ahora, la identificación del culpable, identificación de la bacteria, es el segundo aspecto. Y aquí lo llamamos los culpables de la mastitis. Hay diferentes formas en que uno se puede imaginar la bacteria. Para los que hemos trabajado en laboratorio, las bacterias son todas estas, las que uno ve en las placas. Hay gente que nunca ha trabajado en laboratorio que básicamente se lo imagina, que aquí está la glándula mamaria y se imagina así, entra por acá, por el pezón y empieza a crear una infección y destruye todo lo que son la anatomía esencial que tiene la vaca para la producción de leche. O también cosas más específicas que son como estos geles, donde uno ve la diferencia en el material genético de las bacterias. Pero todo esto son, como se ven, los culpables de la mastitis. Y también a veces se puede hacer un poco de arte con ellos, en donde uno dibuja cosas. Increíble. Esta la dibujé, pero con E. coli. Lo bueno de E. coli es que cuando uno la utiliza, el crecimiento es definido, no es como acá que es difícil de hacer definiciones. Esa es Klebsiella. Pero, como lo digo, lo importante es, se ven diferentes y es buenísimo como para mostrarle a la gente cómo es que se ve el patógeno de una manera más educativa, por decirlo así. Ok, ahora que hablamos un poquitito, estamos hablando de la bacteria en sí. ¿Cuáles son las opciones que se tienen para poder identificar, por lo menos, digamos, el nombre? Recuerden, no nombre, apellido, el nombre, qué tipo de bacteria es, gran positiva, gran negativa. El cultivo en granja es algo que es una opción muy buena para poder determinar con qué tipo de bacteria estamos lidiando. Si es gran negativa, si es gran positiva, porque eso por lo menos nos puede guiar un poco para determinar cuál es el antibiótico que se podría utilizar, o en algunos casos cuando no hay crecimiento, que uno dice, bueno, si no hay crecimiento bacteriano y el animal se ve bien, entonces no hay razón para que yo le ponga un antibiótico a este animal. Y como ven acá, este es un ejemplo de una placa que se utiliza en granja. Aquí hay unas que, si mal no recuerdo, hay unas que se llaman placas que tienen 2 tipos de cultivo, 3 y hasta 4. Esta tiene 3, yo le voy a explicar más o menos cómo funciona. Este que es rosado es un tipo de agar que es selectivo solamente para gram negativas, por ejemplo para E. coli. Este que está acá es selectivo para gram positivas y este que está acá es selectivo solamente para estreptococos. Entonces, si la muestra fue tomada de manera adecuada, obviamente en el rosado no debería haber nada, porque recuerden, los casos de mastitis siempre o la mayoría de las veces va a ser causado por una bacteria. Por lo tanto, ustedes siempre van a encontrar una bacteria en la placa de cultivo. Entonces aquí está la gram positiva y creció obviamente aquí también, porque esta gram positiva es un estreptococo. No podemos establecer más detalles acerca de si un estreptococo Uberis, Galactiae, no, solamente podemos llegar a decir con esto que tenemos acá que es un estreptococo, pero igual es mucha información. También se pueden mandar las muestras
al laboratorio, pero eso toma tiempo. Entonces, con esto, y voy a hablar de las ventajas. Otras, ¿cómo se llama? Otras formas son la secuenciación, MALDI-TOF, pero eso ya es, me imagino que si es que se está realizando una investigación en la granja porque hay un problema y realmente no se sabe por qué hay un brote, digamos, y se quiere estimar específicamente cuál es el patógeno que está causando el problema, quizás esas son otras herramientas que se pueden utilizar. ¿Por qué es importante saber la distribución de los patógenos que causan mastitis en nuestras granjas en relación a los tratamientos antimicrobianos? Porque es diferente y el tratamiento antimicrobiano no va a ser eficiente dependiendo, o no va a ser eficiente para todas las bacterias. Por ejemplo, aquí este trabajo se hizo en 51 granjas aquí en Wisconsin también, donde se evaluaron todos los casos clínicos que ocurrieron durante un periodo de tiempo específico para determinar cuál era la distribución de los patógenos en general, por lo menos en esta región, en Wisconsin. Y se vio que el 27% de ellos fueron cultivo negativo. O sea, el animal tenía mastitis y todos estos son casos que son no severos, o sea, leve y moderado. El animal tenía mastitis, pero no se encontró nada en la placa de cultivo. 22% fueron Escherichia coli, 13% que eran otros gram negativos, por ejemplo, Enterobacter, Klebsiella, el 13% de streptococos ambientales, el 6% eran estos estafilococos que no son aureus, el 9% otros gram positivos y el 10% eran otros patógenos que no eran bacterias, que puede haber sido levadura, prototica, otras cosas, etc. Y con más información que tenemos o que gente ha compartido acerca de la distribución de las bacterias que causan mastitis clínica, he visto que hasta un 40% se ha descrito que son casos que ¿cómo se llama?, en donde es un cultivo negativo, no se ha recuperado una bacteria. ¿Por qué es importante? Porque si no se recupera una bacteria, entonces no hay necesidad de utilizar el antibiótico. El antibiótico, la función principal es matar bacterias. Entonces, si no hay bacteria, ¿cuál es digamos, el argumento que se va a dar para utilizar un antibiótico? Por eso es que es importante, en primer lugar, hacer la identificación, hacer algún tipo de cultivo para encontrar estos o para poder diagnosticar esos casos. Escherichia coli. Hay mucha investigación que se ha hecho en donde se ha probado que no hay un beneficio en utilizar un tratamiento antibiótico para tratar casos que son causados por Escherichia coli. En caso de mastitis clínica, no severas, ¿ok? Todo esto para no severas. La severa es completamente diferente, recuerden eso, el animal está mal, hay que tratarlo de alguna manera. Entonces, no hay diferencia, y de hecho fue investigación que yo hice en donde nosotros tratamos casos de mastitis clínica con un antibiótico causado por Escherichia coli y otros casos no se trataron y no hubo diferencia en todas las cosas que nosotros medimos para evaluar el éxito de la terapia antibiótica en comparación a ¿cómo se llama?, a que no hubiese tratamiento. Entonces, de nuevo, no. Para los otros patógenos, como yo digo, si es, digamos, una levadura o prototico o otro tipo de microorganismo que no es una bacteria, recuerden, el antibiótico está formulado para bacterias. Si no es una bacteria lo que está en la leche, entonces no es necesario utilizar un antibiótico. Ahora, para los otros puse una signo de interrogación porque vamos a hablar un poco más de ello. Todo eso está en el depende, ¿ok? Depende. Algunas ventajas del cultivo en granja. Es rápido, en 24 horas pueden obtener resultados. Es fácil de hacer si es que la persona está entrenada y los resultados son obtenidos en un momento oportuno. Usted lo puede hacer el viernes, si usted tiene una persona que lo pueda leer el fin de semana, va a tener los resultados básicamente todos los días. Entonces, eso es lo bueno del cultivo en granja, y tampoco es como que se necesiten tantas cosas, con una incubadora pequeña, un lugar donde se puedan mantener los materiales y se mantenga limpio y un refrigerador. Está todo para hacer el cultivo en granja.
Las desventajas a veces que están relacionadas a la sensibilidad y a la especificidad. O sea, qué tan bueno es el cultivo en granja para diagnosticar o encontrar patógenos especial. Y eso se ha visto a veces en los cultivos negativos, que a veces en la placa de cultivo en granja dice que no hay crecimiento microbiano, pero cuando se ha mandado también al laboratorio la misma muestra, se ha encontrado, por ejemplo, que es una levadura. Entonces, eso es para que ustedes entiendan que las placas son formuladas o diseñadas para ser específicas o para solamente promover el crecimiento bacteriano. ¿Okay? Ahora bien, pero tengan siempre en cuenta y en la mente, la mayoría de los casos no van a ser causados por levadura, o sea, uno ve, pero no es la mayoría de los casos. Es bien probable que digamos que sea un caso causado por una bacteria que básicamente la vaca la eliminó y el momento que nosotros le sacamos la muestra de leche no había nada. ¿Okay? Otra desventaja del cultivo en granja es que no hay identificación al nivel de la especie. Podemos saber que es gram positivo, gram negativa, quizás podemos llegar a decir es un estreptococo, pero no vamos a saber que es un estreptococo uberi de Galactidae, etcétera. Nunca vamos a llegar ahí. No es la función de las placas de cultivo en granja dar esa información. Si se necesita esa información, obligatoriamente se va a tener que mandar la muestra al laboratorio. Y obviamente yo creo que en esos casos, cuando ya ha habido un brote y realmente se necesita formular un programa de control que esté bien diseñado. Y lo otro también es, por ejemplo, hay algunas bacterias, como lo dije anteriormente, que no van a crecer, como las levaduras, en relación a la Klebsiella, estos cultivos en granja, la Klebsiella es un patógeno gram negativo. El cultivo en granja no está diseñado, por ejemplo, para diferenciar entre esas dos. No es como que usted va a ver la placa, va a decir, no, esta es Escherichia coli o esta es Klebsiella, no. Solamente lo que uno puede inferir es gram positiva o gram negativa. ¿Ok? Tienen un poquitito más se puede obtener más información si es que uno quiere ir por la parte del gram positivo. Pero los gram negativos generalmente solamente eso, a no ser que se hagan otras cosas adicionales. Probabilidades de éxito. Antes de comenzar con esta parte, ¿hay alguna pregunta? La pregunta es si es que con qué frecuencia se utilizan los antibiogramas para hacer las decisiones de tratamiento. Yo sé que en granjas los veterinarios mandan muestras al laboratorio para que se vea la susceptibilidad que un antibiótico, que una bacteria puede tener a diferentes antibióticos, pero que yo sepa, por lo menos en los Estados Unidos, no es algo que se utiliza como al mismo tiempo que se va a tomar la decisión, porque eso toma muchísimo más tiempo a que si uno mandara solamente la muestra al laboratorio para la identificación de la bacteria, porque en el laboratorio, imagínense, tiene que mandar la muestra, en el laboratorio son por lo menos 24 o 48 horas para determinar la identificación del patógeno, y una vez que se identifica es cuando se hace el antibiograma. Entonces, ningún granjero, por lo menos acaba de esperar la semana a obtener esos resultados. Es como, y yo tengo un poquitito acerca de eso, pero eso es lo que puedo decir por ahora. Después voy a hablar un poco más acerca de eso. La probabilidad de éxito de la terapia es otro factor fundamental para determinar si es que nosotros vamos a decidir realizar la terapia. Y yo aquí puse en amarillo cómo es que se determina el éxito. Yo pensé eso porque generalmente uno que está en el mundo de la academia, uno entiende toda la forma en que se puede evaluar. Y quise dedicar un poco de tiempo para hablar generalmente de cuáles son los parámetros que se pueden utilizar. Siempre el mejor es la eliminación del culpable, y para eso hay que hacer un cultivo bacteriano. Casi nunca eso se hace en la granja, pero eso es lo que se debería hacer en teoría.
porque uno quiere saber si es que después de que el antibiótico no está más en la leche de la vaca, si es que podemos encontrar de nuevo el patógeno en el mismo cuarto. ¿Okay? Generalmente lo que hemos visto es que se utilizan los signos clínicos. O sea, si la leche, cuánto tiempo dura o días para que la leche vuelva al tanque. Entonces, este generalmente no es algo que nosotros recomendemos, básicamente porque, por lo que he leído y también por lo que aprendí de mi investigación en casos de mastitis clínica que son causados por gram negativo, Escherichia coli y Klebsiella y cultivo negativo, nosotros no vimos diferencia en el tiempo que tomaba que la leche regresara a su normalidad. Era 4 o 7 días, sin importar el antibiótico, si le daba antibiótico o no, o si se los daba por un periodo de tiempo más largo. 4 o 7 días siempre la leche iba a estar anormal, sin importar el patógeno. Entonces, no es un buen indicador para evaluar si es que el tratamiento antibiótico ha sido efectivo. Otras cosas que pueden ayudar, que son muy positivas y que funcionan, la recurrencia. Digamos, si fue el cuarto adelante, el cuarto izquierdo adelante, en el que se diagnosticó con mastitis clínica o el que haya sido diagnosticado, ¿cuánto tiempo va a pasar para que, digamos, haya otro caso en el mismo cuarto? Okay. Esa es una forma. El descarte, ¿cuánto tiempo pasó después de que el animal, o si lo tuvimos que eliminar o no? Nuevos casos. En este caso se refiere a casos causados por otras bacterias, que allá tiene una mastitis clínica, pero causada por una bacteria totalmente diferente. El conteo de células somáticas se mantuvo igual, aumentado, bajó. ¿Qué pasó el conteo de células somáticas desde el caso clínico? Y producción de leche. ¿Qué tan afectada se vio la producción de leche? Obviamente que todos estos parámetros, para poder utilizarlos, se necesitan registros. Necesita que la granja de alguna u otra manera registre esta información para poder utilizarla para la evaluación de los tratamientos que se van a utilizar. Y ahora, en relación a la eliminación del culpable, ¿cuáles son los factores que influyen en la eliminación de la bacteria? El nivel del conteo de células somáticas, todo obviamente dependiendo del patógeno, y la historia de casos clínicos de mastitis clínica. Tengo un gráfico que les voy a mostrar acerca del conteo de células somáticas, pero por ejemplo, historia de casos de mastitis clínica. Yo vi en una granja que, por ejemplo, cuando los casos eran causados por Klebsiella, gram negativo, había tenido el animal un caso de Klebsiella, digamos, al inicio de la lactancia, y después, 2 meses después, nosotros ocupamos esa vaca y la seguimos. La vaca tuvo otro caso clínico en el mismo cuarto, y después, durante nuestro seguimiento, por nuestra investigación, que nosotros le sacamos muestras de leche y tratamos de cultivar, nosotros pudimos cultivar en la mayoría de las veces la misma bacteria. Entonces eso significa si el animal ha tenido un caso clínico en el mismo cuarto y tiene otro, la probabilidad es muy baja que realmente el animal esté eliminando de una manera exitosa el patógeno. El patógeno está siendo muy exitoso en quedarse dentro de la glándula mamaria y es bien difícil que un antibiótico lo pueda eliminar. Entonces, pero también al final del día tenemos que considerar caso a caso, porque vamos a tomar la información de la célula somática, de los casos de mastitis clínica y también el tipo de patógeno para determinar si es que el animal va a ser tratado o no. Y era lo que estaba hablando acerca del conteo de células somáticas, el efecto que va a tener en la eliminación del patógeno. En este gráfico lo que estamos viendo es, este es un ejemplo de una mastitis causada por, digamos, estreptococos ambientales y por Escherichia coli. Aquí en el eje de la X son los días. Aquí se ve negativo porque son días anteriores al caso clínico, que es el día 0, que es el
el pico que se ve acá. Y aquí, en el eje de la Y, es el nivel de la célula somática. Dice 1000, significa 1.000.000, y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos acá es que, perdón, es que aquí, antes del caso, la célula, y aquí dice 500, son 500.000, estaba aumentado. Si tomamos en consideración que el límite son 200.000, las células estaban aumentadas antes del caso clínico. El animal después tuvo, o los animales después tuvieron el caso clínico y después no hubieron más casos clínicos, pero el animal se mantuvo a lo largo de su lactancia con un caso subclínico crónico. Entonces, es ahí lo que dice que uno de los factores, el conteo de célula somática, también está relacionado con la probabilidad de que se elimine. Ahí no se eliminó, simplemente pasó de ser subclínico, clínico, a subclínico de nuevo. En comparación a este, en donde aquí, recuerda que es causado por Escherichia coli, antes del caso estaba bajo, estaba normal, conteo de célula somática, después bajó, quizás no volvió lo mismo a la normalidad, pero muy similar y por debajo de los 200.000. Todo depende siempre del patógeno, por eso es que enfatizamos tanto, identifiquemos el patógeno, no todos los patógenos son lo mismo o causan el mismo tipo de efecto en la vaca. Esto era lo que quería hablar acerca de cuando pensamos es necesario o podemos utilizar el tratamiento con antibiótico como una forma para eliminar un patógeno. Siempre tenemos que pensar que el animal se va a beneficiar de ese antibiótico. ¿Y cómo sabemos? Porque generalmente el animal va a tratar, la respuesta inmune del animal va a tratar de eliminar el patógeno. Eso se llama eliminación espontánea, o sea, básicamente sin darle antibiótico, el animal elimina la bacteria no se encuentra y el animal se recupera. El efecto del antibiótico es básicamente algo aditivo a esto. El animal ya no, en este caso el animal no, digamos que le cuesta eliminarlo por sí solo, por lo tanto ahí es donde uno puede intentar darle el antibiótico al animal. Un ejemplo muy específico para eliminación espontánea, por ejemplo, es por Staphylococcus aureus. Eso realmente la vaca va a tratar y nunca lo va a lograr por sí sola. Pero también, si es que le dan antibiótico, tampoco va a funcionar. El antibiótico, nosotros sabemos que la probabilidad de éxito tampoco es muy buena, específicamente relacionado con Staphylococcus aureus. Ahora bien, con Escherichia coli es completamente diferente porque las tasas de eliminación espontánea son altas, 90%, sin antibiótico. O sea, el animal pudo eliminar la bacteria sin el antibiótico. Y aquí, esto es lo que nosotros hemos visto, que si tú le das antibiótico, es 99% de probabilidad de que lo elimine, que no lo encuentre en la leche. Y si no se lo das, es 97%. Por eso es que nosotros decimos, no es necesario tratar mastitis causada por Escherichia coli si esas mastitis no son severas. ¿Okay? Dígame. La pregunta es, ¿cuál sería la estrategia para el control en una granja en donde se está diagnosticando altos niveles de Staphylococcus aureus? Se sabe que el antibiótico no va a ser muy, o sea, digamos, menos del 10%. Las recomendaciones que siempre se dan en esos casos es el aislamiento de esos animales y que después en tiempo sean eliminados de la granja. Obviamente esto es, por eso yo digo el programa de control, y en este caso eso empezaría con la prevención, porque si tiene un problema de mastitis causada por Staphylococcus aureus, debemos saber cuál es la causa, cómo es que empieza este problema. Obviamente que tenemos que identificar a todas las vacas que son positivas, porque ellas van a estar transmitiendo el patógeno a las vacas que están sanas. Tenemos que identificar a las que están enfermas y aislar a las que están
sana para que ese va a ser nuestro rebaño, el que vamos a mantener en el futuro. Eso es parte como ya un programa completo, por decirlo así. Pero específicamente si es que el antibiótico va a funcionar, no. Aquí se tiene que desarrollar toda una investigación para una granja así. Pero bueno. En relación ahora con qué antibiótico vamos a usar. El veterinario es la persona que tiene que definir cuál es el antibiótico dependiendo de cuáles son los que están disponibles, cuáles son los que están autorizados para ser utilizados en animales, para decir este es el antibiótico que vamos a utilizar, y ellos van a ser los que van a desarrollar los programas de tratamiento, el protocolo de tratamiento, y también quizás ojalá que esté incluido en cómo implementarlo y cómo educar a los trabajadores para que sepan cómo poner en práctica de una manera correcta los protocolos de tratamiento, que es muy importante porque una cosa es tener un protocolo de tratamiento escrito, pero otra cosa es que la gente lo siga al pie de la letra. Entonces, pero eso ya es tratamiento, es entrenamiento y educación, es otra cosa, pero vamos a seguir hablando de esto. Yo puse una lista, estos son los antibióticos que están autorizados en los Estados Unidos para el tratamiento de mastitis. Solamente están autorizados para que sean administrados de manera intramamaria. Actualmente no hay ningún antibiótico que esté autorizado para ser administrado de manera sistémica. El veterinario tiene que escribir una receta, básicamente decir, el animal tiene esto y para esta razón vamos a tener que usar un extra label, que no sé cómo se dice en español, pero no seguir las indicaciones del antibiótico y darle esta inyección para que el animal mejore. Pero así es como están formulados, son 7. Pero lo que yo les quiero mostrar acá es que todos tienen diferentes espectros de actividad y dosis. Hay algunos que son reducidos, como lo escribí ahí. Hay 2 que son amplios porque tienen espectro para gram positivo y gram negativo, como lo ven acá. NAS básicamente significa estafilococos que no son aureus, Streptococcus disgalactiae y Escherichia coli. Esta, por ejemplo, es Streptococcus galactiae, disgalactiae, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Los antibióticos, quiero siempre enfatizar, han sido probados y evaluados y de hecho aprobados para lo que está escrito en las instrucciones. Si en la instrucción nos dice que esto es para Klebsiella, entonces ninguno ha sido de hecho probado para Klebsiella o para Enterobacter o para nada que no esté ahí. Entonces ese a veces es el riesgo que la gente toma, decir, bueno, yo tengo creo esta mastitis que está causada por enterococos, que es un gran positivo, y creo que voy a utilizar este antibiótico. Aquí por lo menos con esto ninguno de ellos ha sido probado para que funcione en ese patógeno, y solo porque es gran positivo no significa que va a funcionar. Entonces es ahí también la disyuntiva, que a veces uno dice, si es que no está formulado para el patógeno que tú aislaste, entonces busca otra alternativa, no utilice un antibiótico para el tratamiento. De nuevo, el veterinario es el que va a determinar cuál de esos antibióticos es el que se tiene que utilizar para ser propuesto o colocado en un tratamiento o en un protocolo de tratamiento. Es él el que va a saber acerca de todos los detalles relacionados a cómo es que el antibiótico va a llegar a la ubre y todas las interacciones, etcétera. Por eso es que mi punto aquí, lo que yo quiero enfatizar es que es importante que nosotros sepamos que hay que incluir a los veterinarios en esas decisiones. ¿Okay? Es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se complica un poco, y esto lo quería compartir solamente para que ustedes supieran. Dependiendo del antibiótico que se vaya a utilizar en una granja, ellos tienen diferentes formas de actuar en la bacteria en sí. Por ejemplo, la que estábamos viendo, las penicilinas, las cefalosporinas, que son algunas de las que salían en la lista anterior, funcionan porque afectan la síntesis de la pared celular. Hay otros que, por ejemplo, funcionan
afectando la síntesis de proteína. Y si uno lo utiliza de manera incorrecta, puede hacer que se aumente la probabilidad de la resistencia antimicrobiana en las bacterias que ya están en la granja. Que lo que sea que ustedes estaban utilizando deje de funcionar porque no ha sido utilizado de manera correcta, por lo tanto vamos a tener bacterias que después ya el antibiótico que ha sido formulado para poder tener un efecto aquí adentro ya no puede entrar porque la bacteria básicamente ha podido crear mecanismos para reducir la permeabilidad. Y esto es un ejemplo, ¿no? Pero es ahí lo que yo digo, la complicación, y por eso es que es importante siempre poner al veterinario a ayudarnos con esto. Probabilidad de éxito. Si la probabilidad es baja de que el antibiótico vaya a funcionar, es baja, entonces se debe considerar no aplicar antibióticos y administrar antiinflamatorios u otro tipo de tratamiento paliativo. Eso es una de las recomendaciones. O sea, si es que, como le digo, un ejemplo, si la bacteria que se encontró es un enterococo, o tenemos un brote de mastitis causada por enterococo, y ninguno de los antibióticos que tenemos a nuestro uso están formulados para eso, entonces quizá la estrategia sea otra. Utilicemos algo para ayudar a la vaca a que no tenga tanto dolor, porque finalmente el antiinflamatorio va a ayudar con eso, y la mastitis es una enfermedad que produce dolor en el animal, entonces, u otro tipo de tratamiento paliativo. ¿Okay? Es una consideración que se puede tener. Otras consideraciones, y solamente quiero ver, espero que esté bien en tiempo, es las prioridades establecidas por el granjero. El granjero también va a decir, ok, si la vaca ha tenido tantos casos, o si no ha podido quedar preñada en tanto tiempo, ella se va, no es necesario tratar. Es un ejemplo. La susceptibilidad antimicrobiana, que voy a hablar ahora, la ruta de administración de antibióticos, que más o menos hablé un poquito, y otros tratamientos. Entonces, las prioridades: el valor de la vaca, lactancia, días de leche, producción. Si es que ella definitivamente no está produciendo, entonces si el granjero realmente está gastando más dinero de lo que está ganando, si es que la tratara, es una cosa que se puede, que se debe tomar en consideración. El estado reproductivo, temperamento, potencial genético de las hijas de esa vaca. Todas esas son cosas que no van a estar relacionadas directamente con la probabilidad del éxito, pero están relacionadas con las cosas que el granjero va a decir si es que tiene un valor económico o no. El costo-beneficio. Y las prioridades de la granja también, que ellos van a decir, nosotros, no sé, por alguna razón no tratamos más de 10 casos a la semana, etc. Cualquier cosa que el granjero establezca que son importantes. Entonces, las vacas con menos valor quizás no se le administre un tratamiento antibiótico. Recuerden, para mastitis leve o moderada, un animal que tiene una mastitis severa siempre tiene que ser tratado de alguna manera. Susceptibilidad antimicrobiana. Es importante conocer la susceptibilidad antibiótica del culpable. Como le comenté anteriormente, quizás no vamos a obtener esos resultados 2 o 3 días después de que mandamos la muestra de leche al laboratorio, pero si es que tenemos un problema ya en la granja, y esto se ha empezado a hacer de manera constante, mandar las muestras de leche, se va a tener registros. Entonces se va a poder tener una idea, por ejemplo, datos previos en 20 muestras que mandamos la semana pasada, digamos, a la granja, pudimos aislar estos patógenos, y así fue la resistencia o la susceptibilidad a antibióticos. Entonces el veterinario por lo menos va a tener una idea de de qué tipo de antibióticos se pueden utilizar para el protocolo de tratamiento o para esos casos en especial. Y hay diagnósticos rápidos. Yo nunca lo he visto en persona, pero sé que existen, que se pueden hacer. Me parece que igual es con PCR, lo que significa igual se necesita algún tipo de laboratorio. Quizás sea un poco más rápido que mandarlos para que se utilice ¿cómo se llama? El antibiograma, pero es una herramienta, es información, y la información siempre es bienvenida.
La ruta de administración de antibióticos. Esto es importante. Aquí es importantísimo. Regulaciones. ¿Qué es lo que se nos permite hacer? Generalmente, por lo menos en los Estados Unidos, todo lo aprobado es intramamario. Lo que sea ¿cómo se llama? Que vaya a ser diferente a lo que está establecido o registrado en las instrucciones de cada producto, el veterinario es el único que puede decir, vamos a extender, si es que el producto dice 3 días, lo máximo que se puede dar a un animal, y el veterinario es el único que puede decir, se va a extender como por 2 días más, dependiendo del producto. Hay algunas regulaciones ahora dependiendo del antibiótico. Y bueno, sistémica, lo mismo, se necesita receta del veterinario para decir vamos a utilizar este antibiótico de manera sistémica porque el animal está mal. Otros tratamientos, los antiinflamatorios, es algo que se ha empezado a investigar muchísimo para determinar qué tan exitosos son para el tratamiento de la mastitis. Y obviamente la función principal es esto, aliviar el dolor. De nuevo, la mastitis es dolorosa. Los animales sufren de eso y solamente porque las vacas son animales que generalmente no muestran mucho el dolor, porque son animales de presa, no significa que no tengan dolor. O sea, ustedes han visto a veces unos cuartos que están totalmente inflamados, rojos, que uno le toca y el animal salta o te quiere patear porque le duele. Entonces, es una opción. De nuevo, tiene que ir de la mano de una receta médica del veterinario. Esto no es algo que el granjero pueda decidir y decir, le voy a dar 20 días con este antiinflamatorio. No, el veterinario es el que tiene que prescribir el antiinflamatorio. En algunos casos, por lo menos en Escherichia coli, se vio que en investigación se observó que mejoró la salud en el animal. Si mal no recuerdo, disminuyó la temperatura y también disminuyó el ritmo cardíaco y otros síntomas. Entonces, es una opción. Como dije, en esos casos, en Escherichia coli quizás no es necesario antibióticos, si son casos que son no severos. Pero si queremos aliviar el dolor del animal, es una opción. Después, puede aumentar la probabilidad de cura, que como le dije, la probabilidad de cura que no se encuentre el patógeno en la leche. Eso se vio en gran positivo. Después, y se vio eso, o sea, es algo positivo. Y la administración tiene que ser evaluada por un veterinario, porque dependiendo de la característica del antiinflamatorio, a veces tienen efectos negativos en el sistema digestivo o también en el sistema renal. Entonces es importante siempre, como lo he dicho, y disculpe si lo repito mucho, el veterinario es la persona que tiene que estar a cargo de la prescripción de los antiinflamatorios. Otros tratamientos paliativos, estos han sido descritos en revistas científicas. Fluidos, obviamente si el animal está deshidratado, los fluidos es algo esencial. Hay que tratar de restablecer la salud del animal. El ordeño frecuente de la oxitocina, no hay evidencia que esto mejore los signos clínicos y la cura. No hay evidencia científica. Calcio, fluido hipertónico y corticosteroides, no hay evidencia que diga que también son tan efectivos, pero desde el punto de vista fisiológico, como veterinario, esto tiene sentido. Porque uno puede establecer que el animal, no sé, digamos que recién paría la vaca y tiene problemas con el calcio, tiene mastitis, se ve deshidratada. Obviamente que esto va a tener un efecto en la salud del animal. Quizás no totalmente relacionado que va a eliminar la bacteria, pero sobre todo va a tener efecto en la salud del animal, de que el animal pueda seguir viviendo. ¿Okay? El corticosteroides básicamente está relacionado a que si ya la inflamación se fue de las manos, corticosteroides fuerte. Puede funcionar, pero de nuevo, el veterinario es el que tiene que prescribir esto, porque los corticosteroides, yo siempre he pensado que son fuertes, o sea, ayudan a la inflamación, pero también suprimen el sistema inmune. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan. ¿Okay?
secar un cuarto no es permitido si se usan químicos. O sea, también si van a secar un cuarto que está siendo afectado de manera frecuente con químicos, eso no está aprobado. Eso está en contra de todo lo que es el animal welfare, ya se me olvidó cómo decirlo, pero exacto, gracias, el bienestar animal está en contra de eso, está prohibido. Ahora, la opción que otras personas que se hace es dejar de ordeñar el cuarto. Entonces, pero igual, o sea, si una vaca que está en el pic de la lactancia, es algo terrible, o sea, es doloroso. Entonces, tengamos otras estrategias para poder ayudar a su animal. Y como le dije, no hay información científica que diga, sí, eso funciona. Okay. En resumen, esto se llama tratamiento selectivo. Todo lo que he estado hablando de solamente tratemos los casos que se vayan a beneficiar del antibiótico se llama tratamiento selectivo. Esto es lo que pude leer y que lo encontré buenísimo, porque aquí es como detallan punto a punto lo que se tiene que hacer. Sacar la muestra de leche, consideremos que tenemos que estar entrenados para sacar muestras de leche que estén limpias, evaluar la severidad, leve, moderado, severo. Si es severo, obviamente que tenemos que tratar el animal de una vez y sacarle una muestra de leche para hacer el cultivo, pero no necesitamos esperar, hay que tratarlo de una vez. Para los casos son leves y severos, podemos esperar un poco, hacer el cultivo y después de 24 horas evaluar la severidad y la identificación. Ahí es donde podemos esperar, en los leves o los severos. Podemos esperar para ver cuál bacteria es, para ver si es que vamos a tratar o no. Recuerden, severo se trata de una vez, pero igual se recomienda que se utilice un cultivo microbiológico para saber cuál es la bacteria que está causando ese caso. Después, para los casos que son leves o severos, si son gram negativo o cultivo negativo, no se les da tratamiento antibiótico. No es necesario. Si son positivos, gram positivo, todo depende de la probabilidad de éxito. Si la probabilidad de éxito es baja, entonces mejor darle un tratamiento paliativo, como los que mencioné, fluidos, antiinflamatorios, etcétera, eso, pero no el tratamiento antibiótico. Es como el ejemplo que le di del enterococo. Ese sería algo, ningún antibiótico está formulado para la bacteria, por lo tanto, ¿para qué lo voy a usar? Ahora, si la probabilidad de éxito es alta, entonces sí, le vamos a dar un tratamiento antibiótico intramamario. Ahora, si es severo, mantiene severo, si es cultivo negativo, solamente paliativo. Eso es lo que se recomienda. Obviamente, paliativo, tomando en consideración que al nivel que el animal está, que un animal, me imagino que va a estar en hospital, es necesario darle seguimiento. No es como que el animal tiene un caso severo y lo vamos a poner en el corral del hospital y no lo vamos a ver nunca más. Estos animales necesitan seguimiento. ¿Okay? Lo que primero nosotros recomendamos es que se le dé un tratamiento paliativo. Todo lo que yo mencioné anteriormente. Calcio, fluido hipertónico, fluidos en general, corticoides, etcétera. Lo que sea que lo vaya a ayudar, menos el antibiótico. Si es gram negativo, donde ya encontramos una bacteria, se recomienda el paliativo y el sistémico. ¿Por qué? Porque ya el antibiótico sistémico se da porque al nivel de los síntomas clínicos que el animal está mostrando, ya nos indican que la inflamación no solamente afectó la ubre, sino que ahora está afectando otros órganos del animal donde antes, cuando todo funcionaba bien, las bacterias estaban, digamos, aisladas. Bueno, por ejemplo, el sistema digestivo. Pero ahora con la inflamación, que todo se abre, porque eso es lo que pasa con inflamación, todos los tejidos, los epitelios de alguna u otra manera se abren, eso hace que las bacterias que están, digamos, en el sistema digestivo vayan y entren a la sangre. Y si entran a la sangre puede producir otras cosas como sepsis, que una bacteremia.
Y eso ya al animal, eso es lo que queremos evitar. Por eso es que generalmente se le da tratamiento sistémico a estos animales que llegan a ese nivel. Para los que son gram positivos, se recomienda el tratamiento paliativo, sistémico y por si acaso el intramamario. También, es la misma idea. También ustedes se podrían haber preguntado cuáles son las diferencias entre tratamiento selectivo y blanque, que es básicamente tratar todos los animales. No hay diferencia o no existen diferencias y de hecho se puede disminuir el uso de antibióticos cuando uno piensa en la cura bacteriológica, nuevas infecciones, recurrencia, regreso del conteo de células somáticas a la normalidad, producción, probabilidad de descarte, no hay diferencia. No hay diferencia. Por lo tanto, es algo que se puede hacer. ¿Cómo es que vamos a ver si es que la granja en que nosotros estamos o la granja que nosotros estamos trabajando, esto es algo que se pueda poner en práctica? Vamos a ver algunos indicadores. Conteo de células somáticas en tanque. Si es bajo, lo más probable es que los casos de mastitis clínica sean causados por gram negativo o cultivo negativo. Entonces, aquí hay una oportunidad, porque si en las granjas generalmente se están tratando estos casos, ya sabemos que no es necesario tratarlo, entonces uno le puede decir al granjero, esos casos no se pueden tratar. Alto, si es que el conteo de células somáticos es alto, entonces va a haber es probable que se vean mastitis subclínica o mastitis clínicas causadas por gram positivo. Ahí va a depender. Ahí recuerden que siempre el tratamiento es selectivo y depende. 200.000. Sí, eso es lo que se... Bajo, por debajo de 200.000 y alto por encima de los 200.000. Entonces, el efecto del tratamiento selectivo va a variar dependiendo del porcentaje de los casos que sean causados por bacterias gram positiva, gram negativa y cultivo negativo. Si tenemos una granja que el 30% de los casos son causados por gram negativo y 20% por cultivo negativo, tenemos 50% de los casos que si antes tratábamos podemos bajar o reducir al 50% ya el uso de antibióticos. Diferente es que si tenemos una granja donde solamente, por ejemplo, la granja que tú mencionas, o la granja hipotética donde hay un problema con Staphylococcus aureus, y solamente digamos que un 10% de los casos son causados por Escherichia coli. Podemos reducir solamente el 10% porque no vamos a tratar esos casos de mastitis clínicas causadas por Escherichia coli. Pero Staphylococcus aureus tampoco vamos a usar, o sea, todo depende de los porcentajes, de la distribución del patógeno que causan el problema en la granja. Costos. Hay posibilidades de reducir o eliminar un poco los costos. No es, la diferencia no es wow, exorbitante, pero por lo menos no es una desventaja. Pero podemos ver en tratamiento antibiótico porque ya no vamos a estar tratando todas las vacas. Días fuera del tanque, periodo de resguardo, descarte, reemplazo, pérdida de producción, transmisión de Staphylococcus aureus, la persistencia de una infección intramamaria. Y si tienen cualquier pregunta acerca de esta investigación tan linda que se hizo, la autora está sentada allá atrás, señora Carolina Pinzón. Uno de los pocos trabajos que ha descrito esta información. Así que, muy bueno. Y aquí llegamos, o sea, lo único que quería enfatizar, siempre está la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con los gram positivos? Porque varían tanto, o sea, ¿cómo es que los vamos a tratar? Hay algunas recomendaciones, de nuevo, son recomendaciones, no hay información así como, no ha habido tantos ensayos clínicos que de hecho respondan esta pregunta. Y un ensayo clínico me refiero para una bacteria, digamos, Streptococcus agalactiae, que los casos sean agrupados como que no se tratan con antibióticos o sí se tratan con antibióticos. En mi conocimiento no he leído nada de eso. Entonces, esto es como más que nada información de personas que tienen mucha experiencia. Para Staphylococcus aureus la probabilidad es muy baja. Lo único que hay que hacer básicamente es aislar y descartar el animal. Para los estafilococos que no son aureus, se recomienda generalmente una duración corta.
y usar un antibiótico de espectro reducido. ¿Okay? Dentro de los 7 que yo mostré, perdón, la mayoría tenían espectro de acción reducida. Entonces se tiene que buscar uno que tenga efecto en ese tipo de estafilococos que no son áureos. Para los estreptococos ambientales puede ser corta o extendida, pero todo depende de la historia clínica de la vaca. Si digamos si es una vaca de primer parto, que este es su primer caso, entonces se podría decir, bueno, vamos a tratar de hacer un tratamiento extendido. Eso varía o depende de la droga que se vaya a utilizar, pero recuerden, todo depende y eso es la persona que lo va a evaluar, obviamente va a ser el veterinario en conjunto con el granjero para casos que siempre sean específicos. Y el uso de antibióticos de espectro reducido. Porque, por lo menos en los Estados Unidos, el antibiótico que más se utiliza en la granja es un antibiótico que es de espectro amplio, que funciona en gran positivo y en gran negativa. El problema con eso es que ese mismo antibiótico ha sido catalogado como que tiene mucha importancia para la salud humana. Por lo tanto, siempre se trata de enfatizar si sabemos o identifiquemos el patógeno para que escojamos un antibiótico que solamente funcione para gran positiva. En este caso, o estreptococo o estafilococos que sean no áureos. Entonces, es ahí la importancia, la identificación, porque también tenemos esa responsabilidad las personas que trabajamos de alguna u otra manera con granjas, o sea, de educar y decir a las otras personas que no trabajan en las granjas, sí, se está haciendo un esfuerzo, nosotros estamos tratando de educarnos, de entender que la gente que compra el producto está preocupada por esto, está preocupada, le preocupa que la resistencia antimicrobiana los pueda afectar su salud y que esta es una forma de que aumente la resistencia antimicrobiana en las personas. No ha habido, de hecho, un reporte científico que pruebe de manera, como digo, rotunda A causa B, pero hay muchas asociaciones. Entonces, por eso es que la gente está preocupada y es importante que nosotros tengamos siempre eso en mente. De nuevo, ay, Dios mío. Esta es una sugerencia, ¿ok? Cualquier terapia antibiótica debe ser indicada por el veterinario que esté a cargo de la granja. Y algunos mensajes finales, los datos, registro. Es importantísimo. El veterinario o la persona que vaya a la granja va a poder desarrollar protocolos de prevención o control basados en datos e información. Mientras más se tenga, mucho mejor va a ser el protocolo y va a ser más fácil todo, la implementación, todo. El veterinario, de nuevo, es esencial y una vez que se tengan esos protocolos ya sea de tratamiento o en general de prevención y control de la mastitis, entrenamiento del personal que trabaja con las vacas es fundamental, porque ellos son las personas que van a estar directamente con las vacas, digamos, administrando el antibiótico o escribiendo la información. Por lo tanto, entrenamiento y más entrenamiento. De manera frecuente, no solamente cuando la persona entra, sino, digamos que anual o que no sé, pero para que siempre las personas sepan qué es lo que deben hacer o cómo es que deben hacer trabajo bien. Y aquí los dejo. ¿Preguntas, por favor? Tienes que determinar cuál es la probabilidad de éxito si es que la vas a ¿cómo se llama?, a tratar. O sea, sí, tienes que saber cuáles son la historia del animal, la producción, células somáticas, casos clínicos, quizá u otras enfermedades, y después cuál es la bacteria que está causando el problema. Porque sin saber eso, y el valor que el granjero le tiene a la vaca, porque si es una de sus vacas favoritas y que tiene un potencial genético, quizás entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de buscar cuál es la opción de poder tratar de salvar el animal. Pero siempre todo depende básicamente de la investigación que uno vaya a hacer
y cuál sea la probabilidad del éxito. ¿Más preguntas o no sé si? Bueno, vamos a dar una última pregunta aquí en la parte. Dígame. O sea, yo me imagino. Entonces, lo que se está preguntando es si es que hay algún estudio científico que haya investigado el efecto del despunte en bajar el nivel de células somáticas en el tanque, porque se sabe que esa leche que queda acumulada en la cisterna del pezón tiene más, el conteo de células somáticas es mayor, o sea, se ha estado acumulando ahí básicamente, o sea, eso es como físicamente lo que uno entiende. Y sí que hay algún estudio científico, ninguno que yo haya leído, lo que no significa que no existan, pero tiene sentido, o sea, pero ¿qué tan grande va a ser el...? Yo tendría que pensar porque, o sea, si es que el rebaño es un rebaño sano en general, que tú hagas eso, ¿qué tanto va a bajar el nivel? No sé, o sea, en los rebaños que tú estabas hablando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor del tanque que esos granjeros tenían como para tener una idea? ¿Era alto, era bajo? Oh, pero es que eso es lo otro, o sea, hay tantos factores que se tienen que tomar en consideración que uno solamente por decir, pero es que ellos despuntan, pero quizá las vacas de esa otra granja están limpias, o sea, que las ubres están limpias, que las patas están limpias. Claro, el ambiente que realmente para la mastitis ambiental es fundamental, la limpieza. Entonces, hay tantos factores que uno no sabe, que uno le diría, a ver, hay que investigar un poco más, porque hay manejos que tú sabes, las granjas, se hacen en una granja, pero no se hacen en otra, entonces. Pero el despunte es esencial por eso, porque podemos hacer la detección de casos leves, que es cerca del 50% de todos los casos de mastitis. Y segundo, porque es importante por la estimulación para la bajada de la leche. Entonces esas dos cosas son esenciales para decirle a un granjero, por eso que tú tienes que hacer el despunte. No. Ojalá que haya respondido tu pregunta. Sí. La pregunta es ¿cómo se tiene que evaluar el nivel de células somáticas en un rebaño? ¿Cómo es que se hace? I'll be brief. Generalmente lo que se hace es que se puede poner el rebaño en estos programas que se llaman como el DHI, en donde se van y sacan muestras de leche a todas las vacas, por lo menos mensualmente, para tener una idea de cuál es el nivel de la célula somática de las vacas todos los meses. Entonces se les puede dar seguimiento. Lo otro es que eso es a nivel de la vaca, ¿okay? A nivel del rebaño en general, se pueden sacar muestras de leche del tanque, que también se hace, en donde se mide, por ejemplo, la planta cuando va a buscar o el camión va a buscar la leche, ellos pueden medir el nivel de células somáticas en el tanque para que el granjero sepa cuál era el nivel de células somáticas. Y después ya más específico es medir el nivel de células somáticas por el cuarto, que eso ya es cada cuarto más específico, pero generalmente lo que uno recomienda es ojalá que se haga por lo menos al nivel de la vaca. Y del rebaño igual ayuda muchísimo, porque cuando uno va a hacer una investigación a una granja, uno ve cuáles son los niveles
de células somáticas en el tanque. ¿Okay? Y de hecho, cuando también los rebaños se inscriben en estos programas de mejoramiento, en donde aparte de ver o medir la célula somática en la vaca, ellos miren también en el tanque. Y por favor, si estoy equivocada, que me digan, pero eso es como se hace. Y así es como tú lo puedes seguir, darle seguimiento. Muy bien. Bueno, vamos a dar el agradecimiento a la doctora Fuenzalida. Sí. Gracias, doctora Fuenzalida, por su presentación, cómo debo tratar los casos de mastitis. Un agradecimiento especial también al Progressive Dairy por patrocinar este seminario. Espero que todos disfruten su visita al World Dairy Expo. Gracias.